la zona cero. Estamos hablando esta noche de apariciones marianas y estamos hablando seguramente de las dos más carismáticas, de Fátima y de Guadalupe. Vamos a hablar de ellas. Carlos y Jesús habían ya marcado un poco los fines, habían metido un poco el contexto en el que nos debemos situar. Y Carlos nos hablaba de Portugal, pues en un estado muy difícil, viendo cómo perdían muchos soldados en el frente europeo, viendo cómo los alemanes invadían las colonias en África, en Mozambique. Y claro, eso necesitaba respuestas y las respuestas llegaron supuestamente de cielo, ¿no? De la manera más inesperada, claro. Fíjate cómo Fátima se convierte en una aparición de carácter masivo y no cayó en algo parecido. Esto es lo que las naciones necesitan de vez en cuando un parecido. Recuerdo que en el caso de Portugal trascendió mucho. El caso, por ejemplo, de los arqueros de Manos Falsos, que hablamos una vez. Bueno, de hecho, ¿no? Efectivamente, el 13 de mayo, como decía, 3 niñas, 3 pastorcitos, se encuentran no por el campo cuando les encuentra una especie de lámpara muy brillante. Eso les asusta, y se refugian en una gruta que se llama Cueva da Iria, que literalmente es la cueva de Santa Irene. No se lo dice como es un lugar sagrado. Es un lugar sagrado porque alguien había consagrado ya en el pasado a una santa. Y una vez allí, hay una mujer que desaparece en un entorno de luz, con una especie de zumbido y una especie de sonido sordo, suave, como en un panal de orejas, exacto, y con una disminución automática de la iluminación del sol y un intenso calor. Entonces, a través de una pequeña herramienta que se les forma delante, ellos activan varias máquinas, aparentemente llega a decir una señora, ellos creen ver una señora, y lo que ocurre es que lo de la señora es una inspiración que ellos dan porque no saben cómo definirlo. De hecho, el mismo año tenían entonces 12 años. Lo que hablamos antes, la misma Lucía, ¿no? sí, porque ellos, digo, yo Lucía porque la gente se me fijaron en la posible historia que podía tener y tuvo que percibirlo. Tenía 12 años y ella me mentiras. No lo describe en principio, ella simplemente dice que ha visto una señora. Pero yo sí que describí la primera descripción que hace de ella. Llega aproximadamente 1 metro de altura, y en luz, y lleva un traje plateado ajustado con franjas de color dorado. La luz la rodea de manera intermitente y el sonido la acompaña en el movimiento. Bueno, esa descripción es muy posterior, porque se produce cuando la niña ya reflexiona con calma y tiempo después describe la investigación de la iglesia lo que va haciendo paso a paso. Bueno, el 13 de junio, es decir, justo un mes después de la aparición, ya no había 3 personas en Cueva da Iria, había 3.000. Carlos nos ha hablado de Lucía. Que conocíamos como Sor Lucía. 10 años tenía, ¿no? Gran protagonista de estos sucesos sin supervivencia, ¿no? Porque biológico, porque hay otros dos personajes, ¿no? Que tristemente fallecieron, ¿no? Sus primos, Jacinto y Francisco Marto, de 9 y de 7 años respectivamente, que también se encontraban en cuidados de la en Cueva da Iria, ¿no? Hablando de una zona a 2 kilómetros de Fátima, o sea, no justamente en Fátima. Y la primera visión es la que marca, ¿no? Ese 13 de mayo de 1917 marca, bueno, por lo que sería la secuencia de las 6 apariciones que luego tuvo la Virgen. Pero yo creo que empezaríamos mal cronológicamente si empezamos con este 13 de mayo. Muy bien. Porque la propia Sor Lucía, Lucía dos Santos, en su momento ya comentó que anteriormente, y fue alrededor de 2 años antes, ya hubo otro tipo de apariciones. No de esta señora del no, sino de lo que ella denominaba unos angelitos, ¿no? Y no solo ella, sino que siempre se ha hablado de 3 videntes y de alguna forma extraña se ha renegado de una cuarta vidente, la Carolina Carreira. Una cuarta vidente que muy poca gente conoce su existencia, que tenía 12 años en aquella época y que también tuvo una serie de apariciones. No solo en el año 1917, sino 2 años antes también, y dio paso a un pequeño ser que ya identificó como un ángel, que identificaban pues, todos los niños de aquella época, porque no podía ser otra cosa según sus palabras. Todos empezamos a ver una serie de fenómenos extraños que empezaron a salir a la luz, pues a raíz de que los investigadores rusos, que era Fina Darbola y Joaquín Fernández, pues empezaron a indagar en lo que eran los archivos del padre Formigón, la sacerdote de Fátima en aquella época, y los testimonios que empezaron a revelarse empezaron a ser inquietantes y sorprendentes, porque no coincidía mucho con la versión oficial que había dado la Iglesia hasta ese momento, que era reticente a este tipo de apariciones, hasta que al final
cuando ocurrió la última famosa vuelta del Sol en octubre del 17, pues se pone claramente en evidencia, está hablando de 70.000 personas que vieron ese fenómeno que después comentaremos, y todos los vaticanos como últimos partes del asunto no lo reconoce oficialmente en ese momento, pero sí, después posterior. Entonces ahí es cuando se empieza ya a ocultar bastantes datos que desde mi punto de vista son esenciales para entender un poco el misterio y la génesis de lo que ocurre en Fátima en el año 1917. Porque digo, no empieza en el 17, sino que empieza a mediados de 1915, cuando Lucía, junto a María Rosa Matías, a Teresa Matías, una prima suya, y María Justino, contemplan sobre una mujer algo parecido a una nube en cuyo interior se distinguía una mujer sin cabeza. Esa es la primera aparición realmente que empiezan a tener. Y después empiezan a ver un niño pequeño, un niño que identifican como un ángel, y este niño hace algo bastante extraño, porque les da de comer y les da de beber. Una Agua, además, que es muy importante. porque la hora de comer, aparentemente, parece que es una especie de sagrada forma o de hostia. Estamos hablando de antes de 1916. Bueno, soy alarmada, está investigando la luz que he mencionado antes, que estas sustancias lo que se permitían ver en lo sucesivo a la entidad femenina, ¿no? Es como si les fuera preparando ya de los acontecimientos que realmente iban a ocurrir. Por lo tanto, no olvidemos estas apariciones anteriores que surgieron y que están reconocidas en las memorias de la hermana Lucía, unas memorias que ella escribió a partir de los años 40 y que se titulan Fátima en las propias palabras de Lucía. Ese es el opúsculo que escribió, ¿no? Y la descripción que hace Lucía de este ángel, porque estoy citando textualmente lo que ocurre, lo que ella describe en su memoria. Era un joven de unos 15 años, más blanco que la nieve, transparente como el cristal, cuando lo atraviesa el sol, y de una gran belleza. Ella era un Habéis de 6 apariciones. Son 10 apariciones, realmente son 5, y estoy hablando de las apariciones oficiales. Y se puede hacer una especie de cronología interesantísima, porque la primera aquí, el 13 de mayo de 1917, era un domingo, es cuando era esta señora luminosa, hermosa y brillante, y que más brillante que el sol, según sus palabras. Ella les habla, pero solo Lucía les oye decir esto, una frase, yo creo que bastante enigmática. Dice, sin mover los labios: no temáis, no os engaño, soy del cielo. Esa es la primera aparición. La segunda aparición, un mes después, el 13 de junio del 17, se vuelve a aparecer en la China, se nos olvida ese pequeño detalle, en China y tal, y se escucha un trueno subterráneo y aparece en el cielo una nubecilla blanca. Por cierto, un testigo oye el zumbido de abejas de manera muy intensa. Una de las 3.000 personas. Solo del zumbido de abejas porque siempre me llama la atención en las apariciones importantes. Una de ellas, por ejemplo, la de Montserrat. También, cuando los patrocinios del Monistrol encuentran la imagen, que no la aparición, la imagen de Montserrat la Moreneta, también escuchan ese mismo zumbido de abejas. Es un zumbido muy similar a microondas. Este zumbido también es muy parecido a lo que ocurre en las apariciones ufológicas. Momentos antes de que se materialice o que aparezca algo fuera de lo inusual, ese tipo de apariciones paranormales, se escucha como esa emisión de un zumbido extraño, siempre lo más parecido dentro del mundo natural sería ese zumbido de abejas, pero que es como un zumbido de microondas. Es como si se estuviera madurando, ¿no?, la sintonía para que esa aparición tuviera su cierta relevancia en nuestro mundo físico o tridimensional, ¿no? Es curioso ese dato, no lo olvidemos, porque casi siempre se da en este tipo de apariciones que son trascendentales para, ya no digo para la historia de la religión, sino para casi el momento sociológico del momento y de la zona, ¿no? Bueno, estamos insinuando que siempre en realidad vemos lo mismo. Ojo. No. Esa es capciosa, no sé cómo decirlo, sí. Porque sabes que el fenómeno lo reinterpreta, y lo reinterpreta en función de sus creencias. Por eso el fenómeno es selectivo, por eso se elige a una serie de personas y no a otras. Porque lo que importa, es el lugar, y la interpretación que se ve es el lugar, y como las consecuencias sociológicas que eso puede generar. Aquí hablamos de una de las hipótesis más atractivas para el senador Frisell, por ejemplo. El senador Frisell decía que muchas de estas apariciones, y tiene una interpretación muy solteres, y muchas de estas apariciones lo que buscan es alimentarse de la energía que emana
por parte de los fieles que se congregan en ese lugar. Por lo tanto, es como un fenómeno de biofeedback. Los fieles se están aprovechando de la celebrología porque a partir de ese momento les salvación milagrosa, tienen virtudes científicas, por otro lado la entidad también se está aprovechando de esa aglomeración para llevar un filtro. Además, una especie de crescendo generalizado, porque es como si de alguna manera quien provoca el fenómeno fuera capaz de estar haciendo la historia de un éxito. Entonces, aquí, rápidamente, es como si dicen, ostras, ¿qué viendo esto? Vamos a ir apretando un poco más porque esto gana en la industria. Volvamos a la historia oficial, podemos acabar en la granja y... 13 de julio, nos toca la siguiente. 13 de julio, sí. 13 de julio, 4.500 personas. 4.500 personas. O sea, el 13 de julio es cuando se desvela. Sí, efectivamente. Bueno, el mensaje... O sea, se revelan, sí. Sí, efectivamente. El mes siguiente, el 3 de agosto, aquí, las autoridades es cuando detienen a los niños con intención de hacerles confesar que hacen una comunidad. En el lugar de las apariciones se habían considerado 20.000 personas que esperaban a los niños que no llegaron a aparecer. Por tanto, ahí no hay aparición mariana, pero sí se producen unos extraños fenómenos luminosos. Y sobre los presentes hay lo que denomina una lluvia de copos blancos de una sustancia desconocida, tal como publican de noticias. Cuando esta sustancia es parecida a lo que en los medios ufológicos se conoce como cabello de ángel, que suele preceder a apariciones. Bueno, dos cosas interesantes de testigos que aquí no estaban los niños. Manuel Pedro Marco, que es un testigo que declaró bajo juramento que en el entorno luminoso de las nubes, porque las nubes fueron cambiando de color durante el fenómeno del reloj, como que fue muy breve en el tiempo, pero muy intenso, que hicieron las 16.000 personas, dijo que él aseguraba haber visto un globo luminoso que giraba sobre sí mismo. Asimismo, los testigos que habían visto la caída del cabello de ángel dijeron que el sol reflejaba entre las nubes diversos tipos de colores sobre la gente. Y de esto que el fenómeno que lo llamaríamos como la aparición de diversos de colores sobre nubes bajas. Algo muy sorprendente. Tanto es así que esta de las autoridades oficiales que habían intentado presentar en la instrucción anterior a los niños se dan cuenta ya de una manera muy clara que se están enfrentando a un fenómeno masivo. Masivo. En el 15 de agosto, ¿qué ocurre, Jesús? Pues vamos al siguiente mes. Estamos ya en el 13 de septiembre, ya donde hay cerca de 30.000 personas congregadas. Y estas 30.000 personas ven un globo luminoso girando por las nubes. Por supuesto, la aparición mariana que tienen los niños en trance. Quiero resumir lo más importante de la aparición. Habías comentado que el 13 de agosto esos niños fueron retenidos. Sí, los liberan el 19 y siguen apareciendo de nuevo. Es cuando escriben por primera vez a la mujer con franjas doradas y blancas, y cuando ellos caen de rodillas los tres de golpe y asegura, como dice Lucía, que son los transportados. O sea, los liberan porque supone que la iglesia entiende que el fenómeno es imparable, ¿no? Es imparable. Que el fenómeno es real, que los niños no mienten, que está generando un fenómeno de masas y que además están produciendo fenómenos psíquicos y físicos, ¿no? Porque no solo quiere percibir cosas, sino que hay, en este caso, pues globos luminosos, efectos lumínicos, nubes que hay y de este tipo, y desde luego sí les parece como bastante extraño. Cambios de luminosidades y bueno, pues determinados como fenómenos paranormales que están asociados a los trances que en ese momento están teniendo los niños, mirando fijamente a la encina. No están nadie a la mente, pero sí determinadas cosas, ¿no? Ese tipo de fenomenología paranormal y mariana que en otros tipos de apariciones, como la de la historia, pues también coinciden, ¿no? Incluso los olores. Entonces el 15 de septiembre sería ya el último. No, estaría después el 15 de octubre, el gran milagro, la alza del sol. Esas 70.000 personas congregadas, como poco a poco, cada mes, la de septiembre es interesante, me va a contar a Jesús algunos entonces yo quería contar una cosa en concreto. Dos sacerdotes se presentan, además se consigue su testimonio escrito entero. Se presentan en un altozano del lugar porque quieren comprobar a sus propios ojos lo que está pasando allí. Y voy a dar simplemente su descripción, no la voy a comentar. Mediodía, el sol se convierte sin impulso aunque no haya nubes en el cielo. Miles de personas, de repente oímos una voz, aquí está, miren. Aparece un globo que avanza lentamente por el valle de este oeste en dirección a los niños. Se posa sobre el árbol. A continuación se forma una nube blanca y comienza a caer del cielo pétalos blancos brillantes. En cada mitad de la perspectiva, los globos se hacen más pequeños y los que se acercan. Y cuando las personas hayan reunidos tienen sus manos sus sombreros para cogerlos,
curioso porque algo parecido ocurrió en la de Guadalupe, que ya lo comentaré en cuanto a un milagro con las flores. Ya veréis que antes de eso se grandes fenómenos. Es lo mismo. Y cuando los criados intentan tocar esas rosas que les daban en la llave, se volatilizan. Estamos en el 3 de octubre. 3 de octubre, bueno, 70.000 personas. El baile del sol. Pues ya habían pasado varios meses, aquí eran Boston, y todo el mundo se acercaba ahí porque nadie se quería conocer, porque ya tenía un poco precedido de una serie de rumores que sería y ocurrir un gran milagro, ¿no? Y nada ocurrió, porque según dicen algunos periodistas, hubieran linchado a los niños y no hubiera ocurrido nada. Porque la gente está ilusionada con ganas de cucular, que se me ocurre de la danza del sur, cambiar estas niñas, La zona gorrazos. estas niñas que se corren en brazos, seguro, ¿no? Esa es un poco la descripción que se hacía. ¿Cómo somos, Somos, sí, es curioso, se va buscando un milagro y el milagro ocurría. Podemos subir a la gente a un altar y luego inmediatamente hacer milagros, ¿no? La diferencia entre un santo y una virgen muchas veces es un posible matices. San Francisco de Asís es un ejemplo muy claro. Y lo parece y al final llevaron los altares. Pero que se salvó por los que de alguna manera en su historia me parece impresionante. Bueno, es cuando se conoce a vamos a danza del sol. Y aquí hay algo que posiblemente muchos oyentes tampoco lo tienen muy claro, porque se piensa que el sol empieza a danzar entre las nubes, a hacer piruetas, de giros. Pues cuando ese disco plateado, como escriben aquí en los testigos, comienza a moverse violentamente, no lo hace solo por el cielo, que es verdad que se quitan piruetas, sino que al final se precipita contra los presentes. El sol. No es el sol, evidentemente. Esa onda luminosa que precipita como el sol. En ese momento se producen desmayos, ¿no? Y conversiones también, porque ya aquella podría ser un fenómeno de lo más espectacular. No sé por qué algunos sociólogos han intentado decir que era una especie de psicosis colectiva. 70.000 personas para ser hipnotizadas es mucha hipnosis desde mi punto de vista. Y sobre todo porque había muchos escépticos, ¿eh? La gran mayoría. Sí, de toda la mayoría. Y él realmente era la mayoría no le pasaba y el milagro. Realmente el milagro lo vieron. Pero no porque estuvieran totalmente condicionados. Eso desde un punto de vista psicológico se puede explicar. Los condenados reciben, según esos testimonios, un fuerte golpe de calor al tiempo que la atmósfera tomaba un color rosado. Y atención, un olor a lavanda. Bueno, pues aquí tenemos la panoplia de... Un poco de tecnología muy rápida. Anomalías. Que lo puedo decir a modo de resumen, ¿no? Los niños nunca dijeron que veían a la Virgen María. La señora luminosa nunca se identificó como tal. Ojo, a diferencia de la de Lourdes, que sí se identificó al final. Los niños, y sobre todo Lucía, hablan de una entidad de 1 metro y 10 centímetros de altura. Estas son las descripciones que hacía Luis Carlos. Esta entidad estaba cubierta con un vestido ajustado, con una falda cerrada y a rayas. La vista de sales doradas, un poco que los oyentes se pueden hacer la idea como una especie de Michelin, una pieza de Michelin, ¿no? Envuelta en un manto acolchado blanco, con la cabeza cubierta con un manto transparente, sin pelo, y que no realizaba ningún movimiento facial. Ninguno, no movía nunca, para nada. Esa es la imagen que vieron. Parece que además se dirigía a los tres, solamente Lucía la interpretaba. Esa es la imagen que vieron los niños de la Virgen. ¿Por qué ahora se adora esta imagen? La conocieran. Pues fue toda la cara. Cuando el fenómeno adquiere este fenómeno, ¿no? Este fenómeno sociológico de masas, tenían que buscar una Virgen como fuera, ¿no? Para ser adorada, porque la gente quería una imagen, somos así también, ¿no? Sí. Si no tienes algo presente, pues también que no este fervor religioso no se acentúa tanto. Entonces fueron al primer taller de imágenes religiosas que había, y la imagen que encontraron era esta, la que tenían disponible, la que ya estaba tallada. Entonces inmediatamente la cogieron y la bautizaron como la Virgen de Fátima, que a partir de ese momento es la que se adora. Bueno, no tenía nada que ver con lo que vieron los niños. Jesús, la imagen de la Virgen de Fátima era una bien distinta a la que hoy conocemos. Pero bueno, Carlos, vamos al asunto de los 3 famosos misterios. ¿Cómo se empieza a hablar de esos misterios? Bueno, se empieza a hablar concierto. Porque en realidad ni lo de los 3 misterios es una convención. Jesús lo dice al principio, no hay 3 misterios, hay un mensaje. Un mensaje que ha sido interpretado como una especie de informe global que se le transmite a los niños para que ellos lo hagan llegar
a la humanidad. Un plano de secuencias. Exacto. Y el cómo se convirtieron los mensajes en las tres famosas profecías de la Virgen de Fátima es una historia que forma más parte de la Iglesia Católica y de los mecanismos internos de poder, así como sea, de la Iglesia Católica que de la realidad de las apariciones. Las niñas no manifiestan, la Virgen nos ha dado un mensaje que queremos que es suyo. Eso es muy típico de las apariciones falsas, por cierto. Si aparece realmente uno y dice, ayer me vio la Virgen me dijo, tome nota. Bueno, nunca ocurre así. De hecho, el impacto psicológico que sufren los niños es tan profundo y tan absolutamente abrumador que durante años, porque mi ilusión tardó muchos años en darse realmente cuenta de qué era lo que había ocurrido, y realmente yo sigo pensando que su convencimiento de lo que ocurrido está en gran parte explicado por lo que la Iglesia dice oficialmente que ocurrió allí, más que por la sensación de lo que ella misma hubiera podido pensar, que probablemente no hubiera tenido nada a que fijarlo de la nivel cultural que tenía cuando se produjo la aparición. Recordemos que tarda unos 25 años, los 23 años. Los 30 es cuando ella ya empieza a escribir y empieza a documentar todo lo que ha ocurrido. Yo creo sinceramente que la aparición de Fátima a partir del 13 de octubre de 1917 es un fenómeno que corresponde a la historia interna de la Iglesia Católica, no a lo que ocurrió en el fenómeno real. El mensaje básico es indiferente, si no quiere que le diga a Lucía. El mensaje básico es el que Jesús al principio. Aparición, localización del lugar, características físicas del lugar muy determinadas, atracción del mayor número posible de gente y interés clarísimo en que se haga y se haga un templo. Ese es el objetivo. El objetivo. ¿Qué puede tener eso como trascendencia? No lo sé. El hecho cierto es que luego la Iglesia Católica convirtió el fenómeno de Fátima en uno de sus elementos claves del siglo XX. Pero más como manipulación de tipo político, que para mí sinceramente, no como valor, no hay juicio de paradigma para mal, es un bordano. El dolor es competitivo, ¿no? Sí, es fantástico. Es decir, el famoso mensaje apocalíptico es absolutamente falso, que no existía. Que lo utilizó la Iglesia con Juan XXIII para intentar convencer a los líderes políticos del mundo de que el camino que llevaban de enfrentamiento a la guerra civil era correcto, es una manipulación de nivel político del control de una situación, en este caso el miedo, es decir, el miedo instintivo que todavía se podía generar en los altos líderes del mundo, que podían llegar a pensar, aunque se quedaban atrás, como por ejemplo el presidente de la Unión Soviética, de que realmente la Iglesia sabía algo que ellos no tenían que saber y que eso no podía ser verdad. Eso me parece fascinante como utiliza. ¿Cuál era el problema? Es que el mensaje fácil, tal y como la Iglesia había dicho, decía 31 años. Alguien tenía que decirlo ya. No han tenido más referencia que no decirlo. Si romper la aplicación de los objetivos de la manipulación, si lo llaman así, no estaba logrado, ¿sabes? No, señores, yo creo que aquí hemos contado unas 5 o 10 veces el misterio de Fátima. Si no lo decimos ahí, pues también nos lo van a reclamar. Así que vamos a estas líneas, Jesús, y nos puedes contar en qué consistía el gran secreto de Fátima. La antigua parte de eso, ¿no? Todo. Yo creo que podemos hacer un resumen de todo lo que dice la Virgen, de todo lo que permitió la Virgen. Vamos a ver, de memoria, porque ahora no me ha caído el secreto. Las líneas maestras. Claro, las líneas maestras, en un principio, lo que, la primera parte de ese gran secreto, lo que intenta y transmite es una visión del infierno, mágica para que sea, ¿no? En donde quedan pues, bastante asustados. Porque no solo es lo que le transmite la Virgen, sino la visión que ellos tienen para ser del infierno. Sí. Entonces eso sí que les pone pues, un poco en guardia de lo que están viendo aquí va en serio. Y pues de ahí se empieza a incentivar la idea de que el infierno existe, y el cielo, y bueno, pues un poco lo que son los dogmas clásicos de la Iglesia, ¿no? Después se habla de la conversión de Rusia, algo curioso, porque esto ocurre en el 17 antes de la Revolución de Octubre. Sí. Por lo tanto, esto se ha interpretado a posteriori, diciendo que, bueno, que realmente bien la Virgen era la fuerza PKI, estuvo anunciando que Rusia iba a ser comunista y luego se tenía que convertir. O recordamos las palabras internacionales, ¿no? Sí, hace unos minutos. Había que consagrar, también el corazón de Jesús. Y bueno, ya la tercera parte, esa famosa, ¿no? Pues era lo que se supone que era un mensaje apocalíptico y después lo que estaba más o menos prediciendo. Era lo que iba a ver con... El mensaje Fátima, tal y como se observa, es lo que se anunció escribiendo luego de propia mano.
Claro, que no tiene nada que ver realmente con la... Bueno, un mensaje muy simple. Es un mensaje muy simple, muy ñoño, muy interpretable. Es decir, de hecho, ni siquiera la iglesia me acuerdo. Una vez que lo han revelado, ni ellos mismos saben lo que están tirando sobre el que dice ahí. Pero que no deja de ser una transmisión muy posterior en la fecha a la aparición. Sí, efectivamente la aparición Jesús la definió. Hay quien dice que en realidad que dijo la Segunda Guerra Mundial, porque hay un conflicto en el reinado del Papa del siglo XI, dice la Segunda Guerra Mundial, pero la es yo creo que el mensaje es totalmente secundario. Y no tiene para mí ninguna importancia. Yo estoy contigo, yo estoy en Turín. El mensaje es absolutamente secundario. Es la utilización que de ese mensaje a la... Claro, y el hecho cierto es que el impacto de Fátima en la cultura occidental, y me parece que una broma, es inmenso. Después pues ya sabemos las consecuencias, más o menos el mensaje fue escrito años después cuando Lucía aprende a leer y a escribir y bueno, pues hasta la fecha pues es bueno, pues la manipulación que ha habido de ese mensaje para bien y para mal, ¿no? Porque es verdad que en Rusia con esa conversión que decía esa segunda parte del mensaje pues influye psicológicamente, ¿no? Sobre todo para la iglesia que estaba en la clandestinidad durante toda la época comunista en la Unión Soviética, pues ese mensaje le ha dado ánimo y ha hecho que esa iglesia pues no le callara. Estamos hablando de un régimen comunista que duró muchísimos años y fue pues, un ataque brutal a todas las instituciones religiosas, como siempre, con cualquier defensa del Señor Jesús. Pues este es el asunto de Fátima y que convenía volver atrás en el tiempo para averiguar que no solo una visión sino varias visiones, hasta 6 que se apuntaba Jesús Callejo y que hubo unos circunstancias muy extrañas que rodearon estos fenómenos. Y es lo que está bastante bien la visión que nos han ofrecido nuestros asesores. Pero señores, vamos a Nueva Zelanda, vamos al siglo XVI, antes los hechos inventarlos, ahora dándose el contexto en el que nos... El 9 de diciembre de 1771, pasan 9 años desde la toma de Tenochtitlán por Cortés. El gobierno español está ya establecido finalmente en el Valle Central de México. ¿El 9 de diciembre de 1531. El gobierno español está firmemente establecido en el Valle Central de México, pero hay problemas, que los conquistadores son una minoría absoluta, ridícula, aquí no son judíos. La frontera todavía no ha llegado a las Chichimecas, es decir, no está un poco más al norte del que es en la zona central del país. Y que apenas hace unos años, en 1524, Alvarado ha comenzado el sometimiento de los territorios mayas y quichus. Es decir, la conquista española es sólida pero muy inestable. Y en ese momento, un niño llamado Juan va caminando y en ese momento ve como una luz, como en forma de rayos de oro, vaya una figura que se le aparece delante. Al llamarse Juan, podemos entender que es la voz. Se llamaba, el nombre Águila Cantarina, ¿no? Juan, que más o menos significa el que habla como el águila. Como el águila. Es la Águila Cantarina. Pues se ha hecho bautizar en el año 1525. Entonces ya los primeros de Mariscal de Juan de Dios. Bueno, iba camino de la iglesia de Tlatelolco y oye pájaros. En la zona de México en la que él vive hace frío. Me extraña porque no tenía que haber subido pájaros en esa época. Se detiene y entonces tiene el encuentro. Y el encuentro es muy similar al de Fátima. Hay un rayo de luz que se le cruza delante, el rayo de luz empieza a transformarse, hay un silencio general muy llegado, y en ese momento se le aparece delante la figura de una niña. La niña que él describe, en la primera aparición, es una niña, como él, de unos 12 o 14 años, y le parece increíblemente guapa. Pero eso es lo que él siente, simplemente. La entidad no le habla, porque nunca en ningún momento dice que le hable, le da un mensaje. ¿Cómo era el mensaje? No lo sabemos. El mensaje es, corre a Tenochtitlán, no dice México, no habla en agua, no habla en español, aunque Juan entendía en español, en castellano. Y cuéntale al obispo, todo lo que has visto y oído. Importantísimo por 2 motivos. Primero, por el atrevimiento. Vamos, que a un niño recién convertido en el México recién construido de la época, donde los indígenas tenían estrictamente prohibido, salvo que fueran silvestres, entrar en el Valle Español, que no se español del barrio, porque todavía se les percibía como una amenaza. Sí, al fin y al cabo, solamente 6 años antes, que no solamente además necesita hablar con un diario, vete a hablar con uno de los uno de los españoles, no, vete a hablar con el obispo, es decir, necesita una persona. Y además, no sé que es la máxima jerarquía eclesiástica del lugar. Efectivamente, el niño, el Juan, que tiene 56 años, lo hace.
Juan tiene que utilizar el régimen así, conoce perfectamente las cuestiones visibles y no se extraña. Si algo le hace interiormente y contar lo que ha visto. Es una primera visión. Y Juan Diego va y cuenta lo que ha visto. ¿Cómo es recibido Jesús? Antes de una precisión que me parece importante. ¿Sabes que esta aparición ocurre en el cerro de Tepeyac? Este cerro ya era sagrado anteriormente. Con lo que volvemos otra vez a... Siempre es importante ese lugar. Entrando allá se estaba adorando a la Tonanzi, que era pues una entidad sagrada, femenina también, pues de los artistas y anteriores a ellos, ¿no? Y allí hubo un templo consagrado también, esa devoción a la devoción de Tonanzi. Un lugar de peregrinaciones que después con el tiempo se había olvidado prácticamente hasta que con la aparición del templo de Tepeyac luego vuelve otra vez a surgir por las bibliotecas, que está la basílica. Sí. Pero el dato sí me parece importante. Ya un lugar sagrado anteriormente se había olvidado con el tiempo, ¿no? Siguiendo esa cronología, pues Juan Diego, ojo, también le dice esta aparición que en ese mismo lugar se le edifica un templo, es decir, un santuario, en ese mismo lugar. Vuelve a precisar lo mismo que en siglos posteriores es el mensaje con que van. Es una aparición Jesús absolutamente sintética, ¿no? Totalmente. Bueno, luego verás el nombre, luego. También parecen esenciales, porque yo creo que es lo más importante de todo, no la aparición en sí. Entonces sí que realmente es una niña, muy bella, luminosa, etcétera. Lo que dice que está dando unos mensajes que son recurrentes en el tiempo. Entonces baja corriendo Juan Diego y se va a México, está muy cerquita de allí, ¿no? Y por supuesto, por allí deben estar, no le hace ni caso del obispo, estamos hablando del obispo Juan Zumárraga, el primer obispo de México, una autoridad tan importantísima, que ya tuvo un palacio franciscano, estaba allí como para hacer el caso a este indio, ¿no? Entonces no le hace ni caso. Y eso es que vuelve a atardecer, cuando ocurren apariciones en la mañana, más o menos este 9 de diciembre, al atardecer y le cuenta su fracaso, que no le ha hecho ni caso, no le ha querido, y dice textualmente Juan Diego con esa humildad, ¿no?, que le caracteriza la lectura, y la señora quisiera elegir a otro mejor de todo, porque pensaba que el inicio era él, ¿no? Y él le dice, no, y que insista. Y ahí va. Le vuelve a recibir a regañadientes y dice, bueno, oigan, si es verdad, una prueba. Entonces el indio, bueno, ya no se trata de una caminata, pero hay un momento en que no ve a la señora, porque también dice la leyenda que un tío suyo, un Bernardino, pues está muy enfermo, y le manda a un sacerdote porque quiere morir confesado, y entonces pues no va al sacerdote para decírselo a la señora de él. Entonces intenta conmover para no encontrárselo, porque bueno, si me encuentro una vez que vaya atrás al obispo, y mi tío se va a morir, y por supuesto, como les cuento nada, le va a dar esto será triste, pero es que es cierto, y boba. Y la señora luminosa me encuentra ahí en el abajo. ¿A dónde vas? O sea, si Juan Diego no va a la señora va a Juan Diego. Le vino a atajar los pasos. Le vino a atajar los pasos. La cosa es que le tranquiliza respecto a su tía y dice, tranquilo, que yo lo mío. Claro. Y le dice que necesitamos recoger unas florecillas que hay desde cerca de ahí. Estamos hablando de rosas y otras flores inencontrables en aquellos terminales y de época, estamos hablando de invierno, ¿no? Bueno, la cosa es que las flores las depositan en el grupo de Sumayate, ¿no? Y cuando también van parte del obispo. Y ahí se ocurren dos cosas. El obispo ya esperaba que haya mucho más. Allí en la puerta. Entonces, los dos prodigios, no sé qué se conocen, pero que los criados, se ven allí al hombre parado, como una especie de aquillo, y quiere se tratan a él y dice que hay unas flores. Ya, por el punto es extraña que le tocar encontrar en esas rosas. Y cuando intentan tocar esas flores, se volatilizan entre los vivos y antisionistas, ¿no? Por eso ya lo veis perfectamente igual que cuando llueve en Fátima. Y la segunda noticia ocurre, pues ya cuando está el obispo Zumárraga presente, ¿no? En ese momento abre la tela, Juan Diego, y conforme caían al suelo las flores, quedó impresa la imagen de la señora y de la letra. Por supuesto, el estupor fue tremendo. Esta fue la sexta aparición realmente de la letra, porque también 6 son las apariciones oficiales de Fátima. Todavía no se identifican, Aún no se identifican, porque la quinta es la que tuvo varias horas con Juan Bernardino, este tío que estaba ya de patito, que ya son enfermedades.
como llega más adelante, pero desde luego ahí no. Por tanto, esa entidad de luz tiene poderes terapéuticos. ¿Y cómo se identifica? Porque sé que es un episodio que le intenta decir, porque cuando se identifica, dice una frase, que entiende que está diciendo Guadalupe, pero no dice Guadalupe. Bueno, la terminología oficial, creo que es el problema oficial de la Iglesia. El tío Juan se cura, y pues esperaba al sacerdote, muy bien, incluso para los domingos en domingo, Juan dice las 12 de año, de una sola luz que entra por la habitación. Y ahí se forma una secuencia luminosa de una mujer joven, india también, que ella le dice que va a curar, como dice Jesús, y se informe de su misión a Juan Diego. A continuación le dice, llama a mi imagen Santa María de Guadalupe. Bueno, eso no es así. En realidad, efectivamente la aparición, por primera vez, se autodenomina la aparición de una forma, y se da nombre a sí misma. El nombre que se da es el Abbas Itzin. Cuando el obispo recibe el mensaje de Nahual, interpreta que significa que es la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, ahora Itzin significa la serpiente emplumada. La serpiente emplumada. No digo más, ya está entendido. En los 6 años siguientes se convirtieron 8 millones de personas en las calles de México al catolicismo. ¿Y qué Pascual qué opina de todo esto? Y Jefe también. Bueno, pues claro, la Virgen de Guadalupe, la pequeña Virgen de Guadalupe, Sí. es curiosísima la historia, Es una ¿verdad? historia increíble. Pero cuando conoces los orígenes, fíjate que estamos hablando de apariciones muy distantes en el tiempo, muchos oyentes habrán quedado sorprendidos. Todo lo que estamos contando es absolutamente cierto. Y sin embargo, seguro que no coincide con los datos que ellos más o menos tenían aprendidos. Bueno, ¿y qué hay de esas imágenes impresas en la rutina de la Bueno, claro, la Virgen de Guadalupe pues, tiene mucha más historia, ya no solo la aparición en sí, hubiera quedado como una aparición mariana, más o menos espectacular, pero lo sorprendente empieza a surgir a finales del siglo XIX y sobre todo ya en el momento cuando se empiezan a hacer análisis de la tela y de la imagen. Y aquí hay dos elementos pues, sorprendentes. Uno es la propia tela de sí misma en sí. Estamos hablando de que la yape es un tejido fresco formado por fibras de maguey, es decir, una tela que en circunstancias normales no hubiera pasado de 20 o 30 años sin pudrirse. Precisamente por el material con el que estaba seleccionado. Claro, fíjate que todavía se sigue manteniendo ahí intacto. Bueno, pues esta ya tiene un clima que sufrió humedad, la zona donde se dio, sufrieron pues toda las inclemencias climatológicas, el humo de los cirios, el contacto con las estampas y con las manos, los fieles con los rosarios, pues estamos hablando de así, durante 116 años que estuvo al público esa imagen sin protegerse, porque a partir de 1646 ya se empezó a proteger con un cristal, pero durante 116 años el manoseo que tuvo esa tela y no se ha descompuesto. Eso ya para mí es el primer milagro. Cualquier otra tela, que no se conserva ninguna de la actividad cultural, pues hubiera desintegrado. Vale, aquí tenemos un elemento muy curioso. Otro, ya que hemos hablado antes de los bolcheviques, hay también una historia muy curiosa, una anécdota. Al poco tiempo de avanzarse, ¿no? la revolución bolchevique, pues un terrorista coloca una bomba bajo el marco de la imagen de la Virgen de Guadalupe y destruye todo lo que hay alrededor menos la tela. Aquí se considera un milagro. El milagro, estamos hablando, hemos dicho lo que es la tela, esto también para un lo de la bomba, es la pintura. Aquí hay muchos oyentes que habrán oído algo, porque hubo un libro muy extenso que escribió Juan José Miquel, donde contaba pues todos los pormenores de las investigaciones que se han hecho alrededor de esa imagen y de los ojos. Bueno, de la imagen, dos cosas a destacar. No existe vestigios de pintura en la imagen. En 1936, los responsables de la Iglesia ponen en manos de Richard Kuhn, el premio Nobel de Química, dos fibras procedentes de la tilma, una fibra de color rojo y otra amarilla. Bueno, la conclusión de Richard Kuhn es: no existen colorantes vegetales, ni animales, ni minerales. No hay pintura. No hay pintura. ¿Y en los ojos? Y bueno, es verdad que después con el tiempo, conviene aclarar que se han ido retocando esa imagen y después se han añadido estos rayos, etcétera, que eso sí es pintura. Pero lo que es la imagen
auténtica, que no es la que ahora mismo podemos ver con esos retoques, lo que es la imagen auténtica, el rostro, las manos, claro, la túnica, el manto y el pie son originales, todo lo demás son añadidos. Pero el rostro es original y el resto están los ojos. Bueno, eso ya se supo que a finales del siglo XIX, como con lupa, mirando a los ojos y veían como imágenes. Pero ya, a raíz de, bueno, pues, el último tercio del siglo XX, es cuando se empieza a dibujar, pues, cosas sorprendentes, ¿no? Y estamos hablando ya de 1979, cuando dos científicos norteamericanos, Smith y Callahan, de la Universidad de Florida, deciden investigar en serio lo que transmiten esos ojos, ¿no? La imagen que está reflejada en esos ojos. Y ahí empiezan a ocurrir cosas muy raras, sobre todo con los datos que ellos empiezan a dar a conocer. Bueno, pues ellos y después otros oftalmólogos prestigiosos como el doctor Enrique Graumel examinaron la imagen sin cristal y vieron el reflejo, lo que es el reflejo pupilar, donde se apreciaba cierta profundidad en la pupila, ya es raro en sí en una imagen bidimensional, y en ese reflejo óptico en los ojos de la guadalupana ya se empezaron a apreciar a un hombre con barba. Eso lo, y después, como otro hombre barbudo también, un personaje que estaba al lado. Bueno, cuando los científicos americanos empiezan a ampliar la imagen hasta 2010, y en concreto las investigaciones que hizo José Tosman, un ingeniero informático, ya se le acabóse, porque en ambas córneas aparece una escena con 12 personajes diferentes. Pero sí, estamos hablando de diferentes tamaños, ángulos y distancias, pero en los dos ojos se ven estos 12 personajes. Aparece la cara de un hombre anciano, americano, que se supone que era la única comprada porque corresponde con esa fisonomía. También se ve un niño sentado, semidesnudo, con las piernas cruzadas en la posición que era habitual en aquella época. Aparece este hombre con barbas, que es la figura más grande, la que pueden ver con lupa, y otras cuantas figuras hasta 12. Bueno, hasta el momento no hay explicación científica que pueda aclarar. ¿Es la fotografía más antigua de la historia de la humanidad? Pues así es, vamos a quedarnos con ese título. Hay explicación científica que pueda aclarar este misterio. Estos dos misterios. Tantos misterios. Estos monográficos dedicados a dos desapariciones marianas por excelencia, la aparición en Fátima y la aparición en Guadalupe. Y hay otras muchas en el ranking, ya hablaremos de ellas más en extenso, pero hoy yo creo que las dos merecían protagonismo. Una por el asunto del tercer misterio desvelado, la de Guadalupe, bueno, si lo tenéis por el cambio político que han tenido en el gobierno después de 71 años del PRI, pues sí, es una especie de milagro, ¿no? Que el PRI no esté en el poder, no se le haya hecho otra aparición. Sí, pues vamos a ver si empresario de la Coca-Cola, como es el mando de México. Bueno, pues no tengo confianza. Dice que México ahora entra en la historia con el pie derecho. Gracias Jesús, que eso, el próximo día en tertulia y con los asuntos fascinantes de la semana y seguro de los hay. Pues aquí estaremos. Gracias por los finales, el próximo día nos encontramos y ya hablamos de estos asuntos que tanto nos interesan. ¿Tú quieres el pelo rubio con gafas de plástico? Bueno, parece ser de concha. Pues muchas gracias a los dos, ha sido nuestro momento. Además, ¿no? Don Carlos. Y tu monográfico,